Hola Carlos Montoto, buenos días. Buenos días, ¿cómo me gusta que empieces con ese jazz tan bueno que tienes tú? Sí, a ti te gusta el jazz, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz, sí. Pero Bueno, no, me gusta mucho la música de raíz negra en general, ¿no? vale. ¿Sabes quién es? No, No, bueno, con lo poco que he escuchado, no. no No se lo ve, veo desde allí. no se ve. Conchi Lorente y su cuarteto. Pues Es que sonaba estupendo. eh, Patrones clásicos. he sacado el disco hace un mes y, y lo pongo todos los días, hasta que lo guarde. Hasta que se escacharra el CD, ¿no? Yo sí, cuando escuchar cambiaremos de música. Bueno, esto es lo que hay. Hoy estamos aquí con Carlos Montouto. Vamos a saludar a la gente de Radio Almaina en Granada y también a la gente de Radio Mistelera que están por Denia y que desde allí nos emiten también para la gente que nos quiera escuchar. Y dicho lo cual, pues casi te toca a ti, ¿no? Sí, bueno, tenemos que hablar de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Tendríamos que hablar de Tony Cantó, ¿no? Hombre, Que no, si no hablar de Tony Cantona, estás en la actualidad, ¿no? en el mundo. Si no estás en este sector, esto no es un medio de comunicación serio. Que no, qué broma. Que no vamos a hablar del pesado ese de Tony Cantó. Ya somos bastante pesados nosotros como para añadir más carga y más tostón, ¿no? A la gente que nos soporta aquí todos los martes en la emisión de lo que hay de Radio Clara. Vamos a hablar de cosas menos frívolas que la de Tony Cantó, tristemente, mucho más importantes, mucho más serias, que afectan a las vidas de muchas más personas, tanto en la frontera sur de España como al otro lado del Atlántico, ¿no? Y de esas cosas de verdad, las que importan de verdad, es de las que vamos a hablar, y no de aquellas en las que los medios de comunicación tratan de entretenernos jugando al despiste, ¿no? Con si la abuela fuma, o si fulano se empadrona en un sitio o está empadronado en otro, ¿no? Que realmente son absolutamente anécdotas que no tienen más importancia que pues rellenar el circo mediático que nos acostumbra a castigar diariamente, ¿no? Con absolutas tonterías, ¿no? Me lo has quitado de la boca. Circo mediático, y mira que ocupa minutos y minutos desde hace tiempo en determinados programas de televisión. Algunos de ellos se pretenden incluso serios y le dan caña. Pero, en fin, Vamos a hablar de lo que importa de verdad. vale, pues a ello. El primer tema era hablar de Elena Maleno y cómo España está tratando a esta mujer que lleva luchando por los derechos humanos en la frontera sur desde hace mucho tiempo. Si quieres contar algo tú para empezar, si quieres que la oigamos primero a ella, Bueno, tú eliges. tristemente hemos sabido hoy, bueno, ayer, que ayer lunes, que es cuando ella ha decidido hacerlo público después de recuperar a su hija tras 32 días retenida en Marruecos, que el día 23 de enero fue pues a la vuelta de un viaje, un corto viaje que había hecho España de trabajo, literalmente impedida de entrar en su país de residencia desde hace 20 años, después de que en el año 2018 perdiera la residencia como consecuencia de un procedimiento judicial llevado a cabo en Marruecos, iniciado por un expediente absolutamente teledirigido por la UCRIF, que es la unidad, bueno, las siglas exactas no me las sé, pero es el departamento de la Dirección General de Policía de España, que se dedica precisamente al tema de las migraciones y de la regulación en fronteras, informe que también fue remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tratar de criminalizarla, y tanto la Fiscalía Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, consideró que no había delito, como de hecho la propia justicia marroquí también acabó, tras el proceso que se inició, determinando que no había ninguna responsabilidad delictiva, pese a lo que se afirmaba en ese informe teledirigido y me imagino que confeccionado por las cloacas del poder del Ministerio del Interior, que pretendía silenciar, pues seguramente la persona que más vidas ha salvado, se calcula más de 100.000 durante todos estos años, particularmente en el mar de Alborán y en la zona del Estrecho, ¿no? No obstante ser absuelta en el procedimiento judicial marroquí, sin embargo,
ello le supuso la pérdida de residencia después de llevar 20 años, repito, residiendo en Marruecos, a ella y a su familia. Y cuando el día 23 de enero, regresando de España, se le impidió volver a entrar en Marruecos, alegando su falta de residencia, pese a tener a su hija de 14 años en Tánger, donde residía durante todo este tiempo, pues durante estos 32 días, hasta que no ha conseguido sacar a la niña de allí de Marruecos, ella, por temor a las represalias que la niña pudiera sufrir, después de 37, bueno, ella lo cuenta mejor que yo, 37 intentos desde el año 2020 de atentar contra su vida, contra su honorabilidad, contra su paz, contra su familia, contra su domicilio, finalmente, cuando ha conseguido liberar a su hija, es cuando, en territorio aparentemente seguro, ha denunciado públicamente la situación, ¿no? Entonces, creo que merece... Estas son la clase de cosas que sí merecen destinar el tiempo necesario en un medio de comunicación, y más en un medio de comunicación alternativo como este, ¿no? ¿Quieres que la escuchemos, lo que ha Pues dicho? sí, Sí, vamos a pues sí, hacerlo. mejor que lo que yo pueda decir, ella se explica solita, que para eso también es periodista. Pues vamos a ello, a ver Venga, si lo logramos y técnicamente nos funciona bien. muy bien. Soy Elena Maleno Garzón, defensora de derechos humanos reconocida internacionalmente. Quiero denunciar que el pasado 23 de enero fui deportada y expulsada con violencia del que ha sido mi hogar, Marruecos, país en el que he vivido durante 20 años y en el que han crecido mis hijos. Ni siquiera me permitieron reunirme con mi hija de 14 años, de la que estuve separada durante 32 angustiosos días, sabiendo que su seguridad también estaba en riesgo, simplemente por el hecho de ser mi hija. Tras años resistiendo a la criminalización y a pesar de que 2 procedimientos judiciales en España y Marruecos han reconocido que mi labor en defensa de los derechos de las personas migrantes no es un delito, la violencia y las amenazas contra mí y mi familia han continuado. Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques. Amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y 2 asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF, en colaboración con la policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses. Tengo que reconocer los esfuerzos realizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de España en Marruecos y por la ahora ministra de Derechos Sociales para protegernos tanto a mí como a mi familia. Desgraciadamente, las cloacas del Estado y sus actuaciones en la persecución de defensoras de derechos humanos tienen más poder de lo que nos podíamos imaginar. Exijo a los gobiernos de España y Marruecos que cesen en mi persecución y en la de mi familia, que depuren responsabilidades dentro de sus instituciones, que reparen todo el daño que han causado. Defender derechos es un deber democrático. Ya basta. Exijo justicia. Bueno, Carlos, está claro, ¿no? Mejor que lo explica ella, como decía yo, no lo explica nadie. Y bueno, hay que comentar varias cosas, si se quiere periféricas, pero que son importantes, entiendo, en relación a la contundencia de un mensaje como el que acabamos de ver, por su propia protagonista. Yo creo que Caminando Fronteras es una organización que ha tenido toda clase de reconocimientos nacionales e internacionales. Elena Maleno ha sido premiada en la Universidad de Baleares, ha sido reconocida por Amnistía Internacional. Es decir, no estamos hablando de un activista cualquiera, estamos hablando de un activista que goza de pleno reconocimiento internacional en su labor. Y que pese a esto, desde el año 2018, en el que, estando ya en el poder, Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, al menos con carácter interino, después del cese de Mariano Rajoy, o del cese o de la moción de censura que derribó del poder a Mariano Rajoy. Y por tanto, en 2018, o desde 2018, aunque ese informe hubiera sido elaborado siguiendo oscuras directrices de la Policía Patriótica de Fernández Díaz,
el que fue ministro del Interior, al que probablemente cabe adjudicarle la autoría, aunque fuera por defecto, de este informe de la UCRIF, que es el que origina todo esto que ha estado contando Elena Maleno, que viene sufriendo desde 2020, por esto es un informe que se descubre en 2018 cuando se eleva, como he contado antes, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esto no lo ha contado ella, pero está en las hemerotecas. Desde entonces, desde enero de 2018, si no recuerdo mal, desde entonces que no haya servido para nada las campañas que ya entonces se originaron de tanto nacionales como internacionales de solidaridad con el caso de Elena Maleno, y no hayan servido para nada en la medida en que la acción del Ministerio de Exteriores, a quien ella agradece, junto con el Ministerio de Igualdad, ahora con Ione Belarra a la cabeza, no hayan servido para nada en la recuperación de aquella privación de residencia que el gobierno de Marruecos eliminó, pese a la absolución entre los propios tribunales marroquíes de los delitos que se apuntaban en relación a nada más y nada menos que favorecer la trata de personas, cuando estamos hablando justamente de lo contrario. Yo puedo deciros que yo sigo desde hace años la cuenta de Elena Maleno en Twitter y veo cada vez, o veía, ya veremos ahora, cada vez que ella ponía en conocimiento del público en general y de las autoridades específicas de salvamento marítimo, en particular de España, la asistencia e incluso a veces la orientación en latitud y altitud de pateras perdidas, incluso informando a veces del número de personas que se encontraban en las mismas o de la fecha en la que habían partido, desde dónde habían partido, o que se pudiera acusar a alguien que lo que hace es poner o dar la voz de alarma y de alerta a las pocas instituciones que se dedican al salvamento marítimo en el estrecho, que se la pudiera acusar desde la policía española de colaboración con redes organizadas, de tráfico de personas, y que eso no se haya desmontado desde el año 2018. Es decir, que el daño que se causó por aquel informe teledirigido de la UCRIF en los tiempos de Fernández Díaz no haya sido desmontado ni por la diplomacia española, ni sobre todo por el Ministerio del Interior del señor Marlaska, clama literalmente al cielo. Y no se ha hecho, y es algo muy relevante, que ella además introduce en su propio vídeo que acabamos de ver y escuchar, pese, como digo, a que sí ha habido reclamaciones y actuaciones por parte no solamente de ministerios en el gobierno, sino también, y esto no lo contaba ella, pero os lo cuento yo, en el 2018 hubo actuaciones parlamentarias muy decididas en el Congreso de los Diputados por diputados muy señalados de distintos partidos políticos, no necesariamente de Podemos ni de partidos que se puedan encontrar, si se quiere, en el otro lado de los vigilantes del sistema, sino partidos de todos, responsables políticos de partidos de todas clases en el Congreso, dirigiéndose al ministro de Justicia y dirigiéndose al ministro de Interior, exigiéndole actuaciones concretas y directas para proteger a Elena Maleno, su vida, su persona y la de su familia. Y que no se haya conseguido absolutamente nada y que se la haya dejado literalmente caer hasta el punto de recibir las 37 agresiones de distintas formas de violencia contra ella y contra su familia, clama literalmente al cielo, porque ha habido, alguien conoce que haya habido alguna investigación judicial en España respecto del origen y de los responsables de aquel informe de la UCRIF. Que se hace llegar además a juzgados de Marruecos, cuando aquí no le habían dado la suficiente importancia para... Claro, pero yo voy más lejos. Es decir, con todo el ruido que se armó en 2018, sabiendo lo que había pasado, estamos en 2021, ha habido un cambio de gobierno, ha habido unas elecciones, ha habido la formación del gobierno más aparentemente progresista de la historia. ¿Por qué no ha habido exigencia de responsabilidades entre los mandos policiales autores de ese informe de la UCRIF, depurando responsabilidades para saber quién ordenó ese informe, cómo se teledirigió ese informe, quién firmó ese informe, cuando ha habido unas represalias y unas consecuencias
directas en forma de delitos, tal y como ella está denunciando. No las ha habido. ¿Por qué no las ha habido? ¿Por qué nadie ha querido mirar en aquel informe de la OCRIF que origina todo esto? A mí me parece que estamos, en definitiva, topando de nuevo con las peores y más nauseabundas cloacas del Estado, que siguen teniendo un peso por encima incluso de ministerios enteros del propio gobierno, como es el caso del Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Igualdad, tal y como ella cita en su propio comunicado, ¿no? En su propio vídeo que luego se distribuye a los medios de comunicación el día de ayer, junto con la rueda de prensa que se realiza nada más y nada menos que en la sede del Consejo General de la Abogacía de España. Es decir, no es cualquier cosa. Hombre, me parece que esto no puede quedar así. No debería quedar así. De hecho, hay una carta en funcionamiento, en marcha, que yo recomiendo que busquéis. Podéis entrar en la web de Caminando Fronteras, o podéis también buscar la carta en Twitter principalmente, que es donde más se encuentra información sobre Elena Maleno desde siempre, es donde ella está más activa en redes sociales. Una carta a la que os podéis adherir, que es dirigida a Pedro Sánchez, literalmente, exigiéndole la depuración de responsabilidades tanto en la OCRIF como realizando las actuaciones diplomáticas que procedan ante el gobierno de Marruecos. Es decir, esta es una situación que, si ha llegado a producirse y Marruecos se ha atrevido a llevarla a cabo en los términos que se ha atrevido a llevarla a cabo, es única y exclusivamente porque el gobierno español se lo consiente. Porque si no se lo consintiera, Marruecos esto no lo hace. Tanto es así que, aunque ha costado 32 en nuestros días, como dice ella, recuperar a su hija de 14 años desde Tánger, lo cierto y verdad, que no, significa que no se le han puesto nada fácil, que no ha sido a los 3 días, ni a los 4, ni a los 10, aún así, es porque Marruecos tenía muy claro que quería quitarse del medio una activista que le resultaba molesta, como le resulta molesta al gobierno español, como ya ha hecho en ocasiones anteriores en relación, por ejemplo, con activistas pro derechos humanos en el Sáhara Occidental. Existen ya, por tanto, muchos precedentes de una actuación coordinada entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquí. Y por eso es que, aunque por supuesto esto no se va a decir públicamente o no se va a reconocer públicamente, pero las pruebas cantan, es evidente que Marruecos no lleva a cabo una actuación de estas características si no es porque cuenta con el visto bueno del Ministerio del Interior español. Eso Y está nadie claro. le está pidiendo explicaciones ni a Marlaska. Espero que haya representantes políticos en el Congreso de los Diputados que le exijan directamente contestaciones, no por escrito, sino en las sesiones de control al gobierno, etcétera, etcétera, preguntas directas en relación a lo que ha sucedido con Elena Maleno y con qué actuaciones va a tomar el Ministerio del Interior para depurar responsabilidades. Es un escándalo en toda regla. Es la práctica habitual de la mafia, que es silenciar la voz de los testigos. Ha Y esto habido, es... te quería decir que Dime, ha habido dime. bastante repercusión en medios de comunicación, Por supuesto. digamos, estándar. Si lo buscas en internet puedes ver que la mayoría de medios se ocupan de él, incluso algún medio deportivo. Y podéis encontrar, como os decía Carlos, información suficiente simplemente poniendo en el buscador habitual Elena Maleno para encontrar todas estas informaciones. Lo que no he visto, Carlos, es en esos programas de televisión de debate, que algunos lo hacen señores y señores muy progres, que dediquen tiempo a estas cosas, ¿no? Porque están No, en entretenidos. las televisiones no ha aparecido, En las ha aparecido en televisiones. algún telediario, ha aparecido en algún telediario el día de ayer, pero no en las tertulias ni en los programas informativos de la Sexta, de la Uno, etc. No sé si en la Uno, que no lo he visto, apareció algo, pero que es más, digamos, flexible, ¿no?, en la programación que ofrece. Pero ciertamente en las televisiones no se le ha dedicado prácticamente ni un minuto, ¿no? Y esto es Te un lo digo porque escándalo. Elena Maleno, tú, mucha gente que nos oye, yo creo que la mayoría, los militantes que están en los movimientos por pro derechos humanos, con la inmigración y demás, saben de sobra quién es Elena Maleno. Pero para mucha gente, digamos,
entre comillas, normal, necesita una introducción, necesita una explicación, necesita decir un poco lo que has contado tú, quién es Elena Maleno, cuántos años lleva, cuál es... ella tiene algunos libros publicados, es decir, explicarle a la gente lo que están haciendo con esta persona, cómo la han tratado dejando a su hija con 14 años, una menor, aislada en Marruecos, ¿no? Como ha sido, esto es pura mafia, ¿no? El traslado que hicieron en avión, ¿no? Que no le dieron ni agua, ni le dejaron tomar su medicación, que la recibieron de mala manera, como una vulgar delincuente, Como ¿no? una criminal, como una criminal, Criminal, como una sí. criminal, como una criminal. Yo repito, yo no puedo pedirle cuentas a Marruecos, no soy quien. Ya bastante triste es lo que sucede en Marruecos para su propia población. Y no me indigno por el hecho de que Elena Maleno sea española y nosotros seamos españoles. No se trata de que han tratado mal a una ciudadana nuestra, sino que se trata de que han tratado mal a una persona especialmente distinguida por su trabajo de salvamento de vidas humanas, da igual de dónde sean esas vidas humanas, que se produce como consecuencia de la actuación de nuestro propio gobierno. Y esto es lo que es dramático. Y no solamente es dramático que se produzca, es dramático el silencio cómplice a la hora de garantizar la impunidad a aquellos que desde dentro de las instituciones españolas han provocado que se llegue a esta situación. Y esa impunidad es la que no puede continuar ni un segundo más, o no debería continuar, y por eso hay que participar lo máximo posible en divulgar esta noticia, en firmar esa carta dirigida a Pedro Sánchez, que somos muchos españoles los que les fijamos cuentas a Pedro Sánchez, en que haya parlamentarios españoles con el Congreso de los Diputados, en el Senado, que dirijan constantes preguntas al Ministerio del Interior sobre este asunto, como consecuencia de lo cual, en definitiva, no puedan seguir mirando para otro lado, como ha estado haciendo el ministerio del señor Marlaska desde que llegó a tomar posesión del cargo, por mucho que ese informe de la UCRIF haya sido anterior, porque esto es en lo que se van a escudar y es en lo que se escudan. Eso es agua pasada, es un informe que no corresponde con la administración de gobierno actual, no corresponde con la jefatura superior de policía actual. ¿Yo qué puedo hacer? Mira, ahí tenemos... como tú has dicho hace un rato, Marruecos no hace esto si no es con el visto bueno de... Indudablemente, aunque evidentemente escurrirán el bulto y dirán que bueno, que Marruecos es un país soberano y que España no puede interferir en a quién declara persona no grata y a quién no declara persona no grata, que le quita la residencia o le deja de quitar. A ver, como si no chupáramos el dedo, ¿no? Como si los ciudadanos con un mínimo de sentido común no chupáramos el dedo y no supiéramos que tratándose de una personalidad pública tan notable como puede ser Elena Maleno, el gobierno de Marruecos, y más con una ciudadana española, y más con las relaciones tan especiales que tiene con España, y más las relaciones tan especiales que tiene en relación al control migratorio en frontera con el gobierno de España, Marruecos fuera a hacer esto por su propia cuenta. Es decir, esto no tiene ni pie ni cabeza. Con una ciudadana que con 20 años establecida en Marruecos, ¿no? Es decir, que no es una cualquiera, Bueno, pero te alegan una cuestión de orden público y fue como si llevas aquí 20 años. Si aquí en España tú puedes ser ciudadano de la Unión Europea, pero si por muchos años que lleves residiendo aquí en España como ciudadano de la Unión Europea, estoy diciendo, imaginad si ni siquiera eres de la Unión Europea y cometes un delito, una infracción por el cual eres condenado a más de un año de prisión, aunque no cumpla la condena, te pueden echar. Te pueden echar del país. Entonces, claro, tenemos esto. Entonces, tampoco yo le voy a pedir a Marruecos, ni somos los españoles quienes para darle ejemplos de nada a Marruecos en materia de tolerancia con la migración. O sea, ojito con la superioridad moral que a veces se nos escapa casi que por defecto con países que no forman parte de nuestro entorno religioso-cultural, porque nos podemos meter esa superioridad moral donde nos quepa, porque no procede, o sea, ni procede, ni nos corresponde, ni nos hemos ganado el derecho de tenerla. Esto es muy importante dejarlo claro. No en Marruecos, que claro, pues ya sabemos que Marruecos es como es, pues luego hace lo que hace. No, perdone usted. O sea, Marruecos, precisamente por esa misma dependencia, o no dependencia, pero sí vinculación que tiene con España en materia de migración, principalmente de control migratorio,
no da puntada sin hilo y sin que el hilo lo conozca España. Eso. Así que si esto ha sucedido en la forma tan absolutamente demencial y humillante en la que se ha producido, es porque efectivamente desde las autoridades españolas del Ministerio del Interior existía en el fondo de esas oscuras cloacas del Estado español una voluntad clara de quién corresponda y una orden muy consistente por parte de algún altísimo mando de que esto ocurriera, y además en los términos en los que ha ocurrido, para que el castigo sea ejemplar y se disuada de otros activistas, que no es Elena Maleno la única. Elena Maleno tiene la circunstancia de que ella estaba afincada en Marruecos desde hace 20 años, pero hay muchos otros activistas trabajando en la zona de Ceuta y de Melilla, por poner un ejemplo, en donde, bueno, pues como es de prever, si vives en Ceuta o Melilla, pues es muy posible que aunque tengas el pasaporte, la nacionalidad española, pues cruces a Marruecos de cuando en cuando por motivos de todas clases, desde los personales y familiares hasta por motivos profesionales, ¿no? Y yo creo que esto claramente ha sido un aviso para que los defensores de derechos humanos en la frontera se tienten la ropa y digan, si podemos hacer esto con Elena Maleno, imaginad lo que podemos hacer con vosotros, ¿no? Es muy preocupante y yo lo que espero es que todos los que nos estéis viendo y todos los que y todas las que nos estéis escuchando, pues colaboráis en la medida de vuestras posibilidades, que es muy sencillito. El formulario yo lo he rellenado y os puedo decir que no es como estas de change.org que te piden 40.000 cosas. No, 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 no. Esto es vamos, tu nombre, tu correo electrónico, que menos, no te piden ni el DNI, e incluso tienes un recuadro para hacer las observaciones de manera educada. Los insultos pues no tocan ahí, pero hacerle las consideraciones que cada ciudadano y ciudadana consideran oportunas al presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, acerca de este asunto, ¿no? Exigiendo la reparación, la restitución y exigiendo la depuración de responsabilidades, que es lo que procede. Que es lo que procede y que es lo que de manera más sangrante todavía no vemos en la actuación del gobierno vigente de coalición, porque esto lo que hace, esta inactividad, esta pasividad, esta no exigencia y depuración de responsabilidades de los mandos policiales que están detrás de todo esto y estuvieron en su día detrás de ese informe de la UCRIF, lo que hacen es garantizar la impunidad y la repetición de este tipo de actuaciones contra activistas por los derechos humanos totalmente indefensos. Por eso, claro, cuando se habla de que España es una democracia, sí, España será formalmente una democracia, pero la calidad democrática, la calidad de las libertades en España brilla por su ausencia en muchos casos. Y este es un ejemplo más que evidente de lo que estamos contando, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Ponemos un poquito de música para separarlo, ¿te parece? Sí, más que nada para pasar el mal trago, sí, que ya me cabrea, ¿ves? O sea, me pongo, y claro, Manolo que me pierdo. Vale, pues vamos a escuchar música. Venga. Y nos vamos rápidamente a otros asuntos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por Ecuador o por Perú? ¿O por Perú o Vamos a por empezar por Ecuador, que ha sido más sonada la sorpresa. En Perú tienen que hacer la segunda vuelta todavía, Sí. pero en Ecuador se acaba de concluir con sorpaso la segunda vuelta, ¿no? Sí, señor. Pues cuéntalo, porque incluso algunas informaciones dicen que el correísmo se ha terminado a la quinta o Y eso. estoy de acuerdo, Pues porque el correísmo, hay correísmo. lo, Es que los caudillos, a ver, es que tenemos una visión un poco confusa y muy, ¿cómo lo diría yo? Muy cartesiana de la realidad social y política de los países en América Latina y en particular de los países andinos. Se nos olvida siempre el factor indígena. El sí, factor indígena es fundamental tanto pues yo diría que pues en todos los lados, ¿no? En todos los lados en América Latina. Si quieres, en algunos países del norte de Sudamérica, como puede ser Colombia, tiene su propia idiosincrasia que está marcada por 50 años de guerra civil encubierta, pero en Venezuela, por ejemplo,
pues ahí pues tal vez no se aprecie tanto por la revolución bolivariana, pero en cuanto empiezas a bajar un poco en el mapa, si te vas ya a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, el mismo Brasil, el factor indigenista es importantísimo. Y por eso cuando se hacen estas divisiones de el de la izquierda y el de la derecha, pues resulta que la realidad sociopolítica de estos países es mucho más transversal y no responde a un parámetro ideológico estándar de izquierda y derecha, y por el contrario muchas veces responde más, como es el caso de Perú, que luego vamos a comentar, a situaciones o condiciones socioculturales en donde no solamente cuenta el factor indigenista, sino donde además el parámetro o el eje por el que podría un poco dividirse a los candidatos tiene más que ver con el candidato cosmopolita, con lo que eso significa, ya lo explicaremos, o con el candidato más nacionalista. En el caso de Ecuador, pues bueno, pues al principio se esperaba que Andrés Arauz, que era el líder sucesor casi designado a dedo de Rafael Correa en el exilio, ¿no? Pues con su paradigma de la llamada Revolución Ciudadana, Rafael Correa, hay que recordar que se encuentra en Bélgica, donde reside de manera permanente, porque su esposa tiene, igual que Puigdemont iba a decir, no es que la esposa de Puigdemont sea belga, la esposa de Rafael Correa sí, pero da la casualidad que los dos están en el exilio y están en Bélgica, ¿no? Hay que recordar que fue condenado por cohecho en una decisión judicial pero que muy discutida, pero en cualquier caso existe una condena oficial y formal de los tribunales ecuatorianos por cohecho, que siempre sonó un poco a la misma estratagema que se utilizó para sacar de en medio, no tanto a Evo Morales, pero sí a Dilma Rousseff y sobre todo a Lula da Silva, y que, bueno, pues provocó que no pudiera presentarse lógicamente a las elecciones porque está inhabilitado y que tenga que estar dirigiendo su campaña desde el exilio a través de, como digo, Andrés Arauz. Se esperaba que fuera un poco una repetición de la misma jugada que hizo Evo Morales con Lucho Arce en Bolivia, ¿no? Pero, bueno, pues contra todo pronóstico, el candidato conservador, que representaría el polo contrario, es decir, en lugar de un nacionalismo antioccidental, vamos a poner entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, que representaría a Rafael Correa, o que representó a Rafael Correa en su momento, en un país que por otra parte es un país que está dolarizado. Esto quiere decir que no tiene moneda propia, sino que asumió como sistema económico nada más y nada menos, con las desigualdades que eso evidentemente tiene, asumió el dólar norteamericano como moneda propia de Ecuador. Bueno, pues frente a el favorito Andrés Arauz, pues resulta que quien ha salido vencedor por un 52,5 contra un 47,5, es decir, ha sido una victoria razonablemente, a ver, estrecha, pero más que suficiente. Ha habido gente que ha ganado por mucho menos. Sí, sí, sí. Pues este Guillermo Lasso, que representaba un poco pues la oligarquía de siempre. Cuando hablamos de cosmopolita, que antes quería explicar mejor ese término, hablamos de mucho más prooccidental, pero claro, eso lo que esconde es básicamente pues el privilegio de las oligarquías que se dedican a negociar con las industrias extractivistas extranjeras, las multinacionales y megacorporaciones extranjeras, de las potencias principalmente occidentales, que son las que desde los tiempos de la doctrina Monroe de América Latina es nuestro patio trasero, que decía Estados Unidos, ¿no? Pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues son las que han controlado tanto la política como todo lo relativo al apartado económico y social de todos estos países, ¿no? Por tanto, ¿cómo es posible que un país como Ecuador, que creció tanto bajo los auspicios y las
continuadas legislaturas de Rafael Correa haya optado por el polo opuesto, por el polo clásico de que manden estos, que en definitiva son los ejecutivos rubitos, cuando la mayoría de la población del país andino pues es de procedencia indígena? Pues porque precisamente Rafael Correa, a diferencia de lo que ha sucedido en Perú, y luego hablaremos, ha perdido mucho el control de, de los colectivos indígenas, ¿no? No le ha servido para nada tener este discurso supuestamente nacionalista a ultranza del país frente al expolio extranjero, porque, entre otras cosas, la mayoría de las organizaciones indígenas no le han creído y ha pesado más ese caudillaje que tenía, o esa imagen de caudillo que siempre, con ese verbo tan violento y tan duro que ha tenido siempre Rafael Correa y que se ha tratado de mantener, ha sonado más a títere del correísmo el candidato que mencionaba antes, el candidato Andrés Arauz, y esto ha hecho que el voto indígena estuviera muy dividido y facilitara, contra todo pronóstico, la victoria de este Lasso. personaje, que es un personaje, Guillermo Lasso, un personaje que tampoco es que tenga un perfil, digamos, especialmente carismático, pero yo creo que ha sido más un voto anticorreísmo que un voto a favor de los conservadores, ¿no? Habría que preguntarse, por tanto, qué ocurre con los modos de caudillaje, por muy de izquierda, entre comillas, que se vistan, o por muy de revolucionario que se vistan, porque al final no deja de ser un caudillaje que a mucha gente, pues evidentemente, no le convence para nada. Claro, el problema de esto es que rompe esa especie de vuelta a la izquierda que se había producido con el regreso del kirchnerismo en Argentina, o el triunfo que antes he mencionado de Lucho Arce en Bolivia, ese sesgo que parecía volver un poco más hacia una izquierda, si se quiere, un poco más moderada que antes, pero que en cualquier caso no iba a ser dócil a los designios de Estados Unidos y de la Unión Europea, para ser exactos, de los intereses económicos de las empresas de Estados Unidos y de la Unión Europea en aquellos países, rompe, como digo, completamente esa idea de que se estaba produciendo un cambio de tendencia y pues nos desmonta bastante la idea de que, como explicaba antes de forma tan cartesiana, vemos desde España que bueno, pues la izquierda tradicional es una solución per se para los problemas socioeconómicos con una serie de pluridentidades culturales y étnicas como las que tienen aquellos países, ¿no? No son las cosas tan fáciles como nos parecen desde aquí, no las podemos resumir en izquierda y derecha y, desde luego, esto deja completamente, yo pienso, en una situación de inestabilidad total a Ecuador, porque el triunfo del señor Lasso allí, desde luego, no resuelve absolutamente ningún problema. Hacer un antivoto, es decir, cuando la población mayoritariamente vota contra algo, normalmente no suele ser buena señal, porque tú no estás votando un proyecto, tú estás votando para que haya otro proyecto que no salga adelante. Y desde ese punto de vista, esto sumerge al país andino, en mi opinión, en un periodo de inestabilidad considerable que veremos cómo se resuelve y por cuánto tiempo se resuelve. Yo no lo tengo nada claro, ¿no? Que esto vaya a funcionar, es decir, que el gobierno de Lasso no vaya a aplicar más recetas que las que ya conocemos del neoliberalismo puro y duro, salvo que haya una inversión masiva en dólares que probablemente se va a producir en un primer momento de capital extranjero, que aparente generar una cierta estabilidad económica, una cierta prosperidad. Ya sabemos que eso tiene un precio muy grave después, ¿no? Que es la destrucción de los reguladores, el abuso de las leyes y de los colectivos en posición minoritaria, de los derechos humanos y, en definitiva,
el privilegio solo de una pequeña parte de la población frente a la sumisión y también el empobrecimiento generalizado de la mayor parte de la población. Por eso me parece que es una mala noticia con todo, aunque de hecho pues está claro que el correísmo se lo debería hacer mirar y tendría que ver un poco pues, si tiene posibilidades de sobrevivir después de un fiasco como este, cuando directamente la mayoría de los electores, una mayoría, en mi opinión, suficiente de los electores ecuatorianos, le han dado directamente pues, un gran bofetón, es decir, le han demostrado que no confían en el proyecto de Rafael Correa o que no confían en su persona. Es cierto que desde que fue condenado por cohecho, el desgaste público que se ha producido en la imagen de Rafael Correa, auspiciado indudablemente por los medios de comunicación, casi todos en manos de compañías claramente pro-neoliberales, ese desgaste ha sido enorme, ha sido muy grande y no ha habido capacidad o no han tenido capacidad de trabajar sobre el terreno como seguramente debieran haber hecho, por las razones que hayan sido, a mí se me escapan, como para combatir ese desgaste de imagen, pues en particular en las comunidades indígenas, para ponerlas un poco de su parte, ¿no? También es verdad que el correísmo no tenía, a diferencia de lo que ocurre en Perú, y lo que ocurre, más que en Perú, lo que ocurre, también en Perú, pero más que en Perú, lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Pues no tenían un movimiento político con las conexiones y la estructura suficiente dentro de las organizaciones indígenas como para poder aglutinar o capitalizar el derecho de voto en un polo determinado, hacia un polo determinado. Y esta debilidad del correísmo es la que en definitiva le ha pasado factura, y de qué manera, de forma que es, en mi opinión, poco probable que el correísmo tal y como lo conocemos pueda sobrevivir a esta derrota, ¿no? Sobre eso que has repetido varias veces, el correísmo se ha hecho muy popular y lo recoge, me ha hecho, no gracias, sino que me ha resultado interesante este párrafo que están viendo los que vean el vídeo, pero que vamos a leer. Dice, el expresidente, se refiere a Correa, ha protagonizado las últimas 5 elecciones presidenciales, sea dentro o fuera de la papeleta, y su apellido ha nacido de su apellido han nacido los sustantivos como el que tú estás nombrando, correísmo, anticorreísmo, y los adjetivos correísta, anticorreísta, y hasta un verbo, descorreizar. Es decir, que un poco la población estaba también Un poquito harta, ¿no? pues sí, es decir, que 15 años de Correa han sido muchos, y el señor Guillermo Lassa, como tú dices, pues ha aparecido ahí, que es un gran desconocido para muchos. Pero en ese artículo que hemos compartido de la BBC y que podéis encontrar, los que nos estáis oyendo, si clicáis BBC Mundo en cualquier buscador, os explica un poco claves para entender por qué Correa ya no es el Correa que fue. Bueno, Perú, a ver. Pues en Perú encontramos aparentemente el supuesto contrario, pero que de nuevo también se desmarca sustancialmente de lo que podríamos pensar desde aquí en un análisis simplista izquierda-derecha. Por eso digo que los análisis izquierda-derecha que tan frecuentemente solemos hacer desde movimientos ciudadanos en España son bastante insuficientes para interpretar la realidad socioeconómica y cultural de este tipo de países, ¿no? Allí, a diferencia de lo que ha ocurrido en Ecuador, que los resultados son definitivos porque era ya la segunda vuelta, allí se ha celebrado este pasado domingo la primera vuelta, de la cual han salido capacitados para poder disputar la segunda de manera un tanto inesperada. Bueno, pues un señor que es pues profesor, es maestro, maestro rural, Pedro Castillo, y por otro lado la eterna hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, la que llegó a ser hace 5 años
la mujer más poderosa del país, se decía entonces, ¿no? Bueno, Keiko ya ha pasado 2 veces a la segunda ronda, ha perdido las 2, primero la perdió, si no recuerdo mal, con Ollanta Humala, y después la volvió a perder pues con Kuczynski, ¿no? Que recordemos hace un año, Perú ha tenido en el último año 5 presidentes, es una locura, con la gente en pie de guerra en la calle. Después de Kuczynski, que dimitió al cabo de 6 meses, tomó el poder su vicepresidente Martín Vizcarra, que a su vez tuvo que disolver la Cámara y convocar de nuevo elecciones. Como veis, el caso es que aquí, pues, en cambio, la sociedad con estos 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta, dentro de ese periodo tan tremendo de inestabilidad política de todo tipo que se ha vivido en Perú en los últimos 2 años, diría, con repetición de elecciones cada 2 por 3, pues finalmente ha habido una polarización absoluta, pero una polarización basada en 2 ejes completamente distintos que siempre han estado latentes. Es decir, por un lado están los capitalinos de Lima. Mirad, está mal ponerse uno de ejemplo, ¿no? Pero yo he estado en Ecuador, pero sobre todo conozco Perú. Y he estado en Perú en 4 o 5 ocasiones y con bastante tiempo, con vínculos familiares con Perú, con vínculos de amistades de españoles residentes en Perú desde hace décadas, y conozco un poquito mejor la realidad de Perú. Por lo tanto, cuando veo que triunfa un señor como Pedro Castillo, pues me llama mucho la atención que allí, efectivamente, igual que ocurre en Ecuador, seguramente todavía con más peso en Perú, el factor indígena es extremadamente importante, pero porque la gente de la sierra y de la selva, como se le llama allí, es sistemática, históricamente ha sido marginada de la política que se hace exclusivamente en la capital y en general en las grandes ciudades de la costa pacífica. Y en Lima, Lima, recordemos que ha sido siempre considerada la capital intrusa, porque fue la capital imperial creada por Pizarro, por los colonos españoles, frente al Cusco, que representaba lo que fue una de las 2 grandes capitales del Imperio Inca, ¿no? Bueno, pues estos 2 polos geográficos que acabo de explicar también se pueden trasladar a la realidad sociocultural de aquel país. Y precisamente esto explica por qué, pues mientras que una señora como Keiko Fujimori es, independientemente del lastre que supone su apellido, al cual y a cuyo legado de su corrupto y condenado padre nunca ha renunciado, pues representa toda esa clase criolla, blanca, rubia del barrio pijo de Miraflores, en esos chicos que van a hacer surf y que parecen norteamericanos y que son rubios de ojos azules por muy peruanos que sean, y toda esa clase alta y media alta que se van los fines de semana a Miami a gastarse los dólares como si no hubiera un mañana, pues está representado por Keiko Fujimori, mientras que esa clase que se cree que es superior moralmente, que llama cholitos a los indios, ¿no? O serranitos, ¿no? Y que se burla de ellos, que está muy bien representada, por cierto, esa doble realidad en el cine peruano. Sin embargo, Pedro Castillo, ha acabado aglutinando, veremos si con capacidad para derrotar a Keiko Fujimori y a toda esa clase media y media alta acomodada de la capital, ha acabado aglutinando a prácticamente todo el arco, digamos, de provincias, es decir, ese arco que no está bajo la égida de lo criollo, del criollismo, del buscarse la vida a través de estructuras intrínsecamente corruptas, porque así fueron desarrolladas por los colonos españoles desde Pizarro en adelante, ¿no?
eso que representa el alma de Lima, ¿no? Bueno, Pedro Castillo, a ver, ese empuje, ¿cómo lo explico? Perú está dividido en una serie de departamentos, sería equivalente a lo que llamamos aquí comunidades autónomas, y yo recuerdo todavía cuando Alan García, contra todo pronóstico, se presentó en un segundo mandato después de haber huido escondido en un camión de la basura para no ser detenido tras su primer cese y condena judicial, haber huido del país, pues volvió al país, se presentó en unas segundas elecciones y le ganó las elecciones a Ollanta Humala, habiendo sido elegido solamente en 6 de los 15 departamentos. Los otros 9 departamentos había sido elegido Ollanta Humala. En estos 6 departamentos en los que fue elegido Alan García entonces en su segundo mandato, bueno, pues lo fueron exclusivamente, como digo, en departamentos de costa, de grandes ciudades donde se hacen muchos negocios, sobre todo con las industrias internacionales, y amparado y auspiciado principalmente por las grandes multinacionales que viven en aquel y que explotan aquel país, entre ellas 2 con una enorme presencia cotidiana diaria, españolas como son Telefónica, Movistar y Repsol, ¿no? Que hicieron grandes campañas de publicidad en favor del corrupto Alan García, que contra todo pronóstico para cualquiera que tuviera un poco de sentido común, acabó ganando las elecciones por los pelos, pero acabó ganando las elecciones a Ollanta Humala, pese a que Ollanta Humala en realidad había sido el más votado en la mayoría de los departamentos, ¿no? Bueno, pues un poco algo parecido puede volver a suceder ahora. Veremos si ocurre o no ocurre, con un profesor, un maestro rural, como este señor Pedro Castillo, que es un señor que, para que nos hagamos una idea, se presenta con un discurso fuertemente antiabortista y fuertemente antihomosexual, cosa que es común, ya lo era, por ejemplo, con Ollanta Humala. Cuando Ollanta Humala se presentó contra Fujimori, luego Ollanta Humala acabó siendo elegido, pero suavizando el discurso, también se presentaba con un discurso con unos valores fuertemente conservadores en realidad. Y ganó las elecciones. Este señor, por ejemplo, está en Cajamarca, a Pedro Castillo, a 1000 kilómetros de distancia de Lima hacia el norte, la pura y dura sierra, donde las industrias extractivistas mineras de oro y de plata tienen una presencia y un poder casi omnímodo, donde el monte ha sido totalmente, pues iba a decir destajado, ¿no? O sea, ha sido horadado hasta unos límites y contaminado hasta unos límites impresionantes sin que a nadie le importe absolutamente nada. Hablamos de un estado cuasi fallido, porque el gran problema, no tanto en Ecuador, pero sí en estados como Perú, es que son estados cuasi fallidos fuera de las grandes metrópolis, es decir, fuera de las grandes ciudades, en donde ese discurso tan conservador desde el punto de vista de valores, de profundas raíces cristianas, tiene un gran calado, porque de alguna manera los valores supuestamente progresistas europeos, estadounidenses, que teóricamente tienen que ver con las libertades individuales, etcétera, etcétera, son discursos que están totalmente alejados de la realidad cotidiana que se vive en el día a día de estas grandes, no tan grandes poblaciones en número, que Cajamarca sí puede ser una de ellas, pero en general de las comunidades rurales, ¿no? En las comunidades rurales, y ya no cuento nada de los departamentos de la selva, que es como otro mundo aparte, ese que también describía Mario Vargas Llosa, ¿no? En algunas de sus novelas, pues son, como digo, estos valores democráticos de libertades individuales, valores que no se pueden exportar allá sin una pedagogía extrema. ¿Y qué pedagogía va a haber en el monte, la sierra, pura y dura, donde las condiciones de vida son durísimas, si resulta que el Estado no alcanza ni siquiera a cuestiones esenciales como tienen que ver con la salud pública, ¿no? Y lo digo porque precisamente Perú es uno de los estados más castigados, con diferencia, de los países más castigados, con diferencia, del mundo entero en materia de coronavirus, ¿no? Esto exige
muchas reflexiones cuando interpretamos estos resultados desde un país como España, porque como veis, nada tienen que ver con los análisis que puedan hacerse desde aquí respecto de lo que son realidades que no son completamente ajenas. No es una cuestión solo de lo rural o de lo urbano. Es una cuestión de abandono por parte del Estado de la gran mayoría de la población del país que no reside en las grandes metrópolis, que a su vez han florecido gracias a una explotación constante y un alineamiento constante de explotación del campo por parte de los de la ciudad, entre otras muchas cosas. Y esto plantea ejes de discusión que nada tienen que ver con el eje de la izquierda y de derecha tradicional que normalmente nos planteamos, ¿no? Bien, eso, como nos quedan más programas para hablar de Perú, lo tendremos que explicar otro día porque se nos acabó el tiempo. Muy bien, pues en fin, yo espero que de todas maneras os hayáis hecho una buena idea de que está por verse qué ocurrirá en la segunda vuelta, pero que realmente tanto gane uno como gane otro, en fin, lo de que Fujimori es para ponerse a llorar, si gana, porque una explotadora mayor que esa no hay en Perú en este momento y una corrupta mayor que esa Ha no hay. dicho que indultará a su padre lo primero. Claro, Está ya. buscando alianzas El colmo de los colmos. con La rehabilitación de Alberto Fujimori sería ya el colmo de los abusos, ¿no? Aquel que salía con la bota encima en la embajada, ¿os acordáis, no? Con la bota encima de los guerrilleros que habían entrado y que pacíficamente admitieron una misión de observación, ¿no? Y luego aparecía el tío allí, después de que se habían cargado a todos a tiros, aparece el tío allí como si hubiera cazado un elefante, ¿no? O sea, esto es la realidad de lo que hay allí. O sea, pero bueno, Pedro Castillo tampoco parece que, claro, nos chirría mucho visto desde aquí con los valores que promueve, ¿no? Pero en cualquier caso, está por ver si ocurrirá en la segunda vuelta. Vale, lo dejamos aquí porque si no nos echan. Muy bien. Hasta la semana que viene, Carlos. Que vaya bien. Igualmente. Que haya Hasta la semana que salud. viene. Salud. Entonces, muy bien. La radio, apuradísimos. Bueno, lo Y yo siento. aún estamos, pero ya no vamos a contar muchas más cosas porque No, ya nos ha- más o menos lo que teníamos que contar hoy ya lo hemos contado. Y de Tony Cantón no pienso hablar, o sea que ni siquiera para hacer juerga. O sea, por hacer chiste, porque memes ya está lleno. O sea, que, bueno, solo contaré uno porque se me ha venido a la cabeza ahora y no me resisto a contarlo, ¿no? Vale, Que es vale. ese de decir, un chiste, ¿no? Que decía de los 1000 que hay, ¿no? Porque, claro, este personaje da juego para hacer chistes con él todos los que se quieran, o de él, para ser más exactos. Y lo siento por ser tan ofensivo, pero es así, ¿no? Pero claro, decían, es que sois tontos, o sea, dejarle al chiquillo que siga el PP, coño, que como lo hunde todo, pues, claro, porque nada, que juegue con el juguete. ¿Se le ha roto un juguete? Pues otro juguete, pues otro. Hay que ser tonto para no dejarle que se presente en la lista de la señora Isabel Díaz Ayuso. Bien. ¿Para qué recurrís? ¿Para qué recurrís? Ya se apañarán. Ya se apañarán, efectivamente. Si nos va a tocar hablar de eso, pero si no se va a hablar ya, o sea, ya no se habla de otra cosa que no sea Madrid. Sí, de las elecciones, como si fueran O las sea, de elecciones Madrid, Villa y generales. Corte, que yo siempre trato de matizar esto, de Madrid, no se habla de otra cosa que de Madrid, Villa y Corte, Sí, ya ahora, y no ha empezado la campaña electoral propiamente dicha. sí. Pues a partir del fin de semana que viene, que empieza ya la campaña electoral propiamente dicha, ya la turra va a ser, vamos, del campeonato, ¿eh? Muy bien. Asistiremos a ella como mejor podamos. Y mientras tanto, Chimo Puig, que no nos abre los bares hasta las 10 de la noche, hombre. Bueno, Pero vamos a ver, ¿esto qué es? va tranquilos que la cuarta ola aún dejará mucha gente con los pies por delante y es un tema serio. Hombre, es un Yo tema serio, prefiero, yo pero prefiero vamos que a ver. todos nos toméis unas copas y Pero que vamos a ver, vienen ¿dónde vamos a ir sin ambulancias. nuestras cañitas? Bueno, Martínez Almeida, ¿dónde vamos a ir sin nuestras cañitas? pues, Martínez Almeida. pues O Martínez sea, Almeida, además, Valencia no se puede comparar con Madrid, que ya lo ha dicho Isabel Díaz ya sí, Ayuso. lo ha dicho que Madrid se compara con París, con el Sputnik, ¿no? Estas cosas. Claro, las provincias no le van a, claro, no le van a enmendar la plana a las provincias, faltaba más. Las provincias me refiero a las provincias que considera ella, es decir, capitales de Sí. provincia no me comparen. Usted compáreme con París, con Londres, con Roma, Claro, con sí. Nueva York, cosas así, pero Yo con me Roma, imagino al alcalde de Londres, o a la alcaldesa de París,
diciendo, Madrid, hombre, sí, bueno, vale, es capital de España, pero vale, son capitales igual, pero claro, vamos a ver, vamos a mirar número de habitantes de una y de otra, vamos a mirar kilómetros cuadrados de una y de otra. Es decir, y le mirarían así por encima del hombro y le dirían, ¿pero de qué vas? O sea, es decir, Madrid al final, vale, que de acuerdo que no es comparable con Valencia, claro que no, pues no Pero lo es, no tiene una plaza por mayor. tamaño, ni por población, ni por nada. Londres no tiene Pero, una plaza mayor para tomarse un café con leche. bueno, vale. Será por plazas en Londres o en París. Anda Hombre, que no. pero Será por plazas. al café con leche que decía aquella, no. Hombre, sí, claro, los churros y el bocata calamares, la gran gastronomía madrileña, en fin. Y lo digo, lo dice uno que es de Madrid y que, bueno, pues disfruta del bocata calamares y de. Pero claro, vamos a ver, al final es que estamos en la de siempre, ¿no? Es decir, qué manera de ofender innecesariamente a los vecinos. O sea, pero ¿de qué hablas? O sea, luego dice que la madrileñofobia no puede ser, pero vamos a ver. Al final, yo porque me río de estas cosas, claro, porque no soy de aquí ni de allá, como decía la canción, ¿no? Ni soy de aquí ni soy de allá, pero yo entiendo perfectamente que la gente de la terreta, que lo siente mucho y tal, claro, se le hierva la sangre cuando escucha estas declaraciones y luego, claro, pasa lo que pasa. Algún torcebotas se le va la cabeza y lo paga con quien no debe en el momento que menos lo debe, ¿no? O sea, que La mandan a aquel cosas. sitio, sí. La mandan a... Manda. Aquí dicen vesten a fer la mà, pero en realidad en otro sitio diría vete a tomar. Bueno, Sí, por allí, no sé si por donde amargan los pepinos. Vale. Lo dejamos, Carlos. Pues sí, Vale, hasta la semana que viene, que habrá más. eso, a cuidarse. Vale, a la orden, en general. Chao. Chao.